Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 75. Dios el juez. Del maestro de coro. No destruyas. Salmo y cántico de Asaf. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. El Señor dice: en el momento que yo escoja, juzgaré con toda rectitud. Cuando tiembla la tierra, con todos sus habitantes, soy yo quien mantiene firmes sus bases. A los presumidos y a los malvados digo: no sean tan altivos y orgullosos, no hagan tanto alarde de su poder, ni sean tan insolentes al hablar. Pues el juicio no viene ni del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas, sino que el juez es Dios. A unos los humilla y a otros los levanta. El Señor tiene en la mano la copa de su ira, con vino mezclado y fermentado. Cuando Él derrame el vino, todos los malvados de la tierra lo beberán hasta la última gota. Yo siempre anunciaré al Dios de Jacob y le cantaré alabanzas, porque Él destruirá el orgullo de los malvados, pero aumentará el poder del hombre bueno. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta reflexión se encuentra en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, versículos 1 al 10. Nos dice: el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día, diciendo a grandes voces: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se dé de comer ni de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor, y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Tal vez Dios cambie de parecer y calme su ira, y así no moriremos. Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles daño como les había anunciado. Es palabra de Dios. Amén. Creo que el profeta Jonás es estampado en este libro, uno de los más interesantes del Antiguo Testamento,
como el antiprofeta, el profeta rebelde, el profeta desobediente. Se remite a un profeta que existió en los tiempos del rey Jeroboam II, que es considerado por los historiadores como uno de los peores reyes de la historia de Israel. Y se vincula a este Jonás con el profeta o uno de los profetas que lo acompañó en su reinado y que generalmente profetizaba a su favor. A pesar de lo oscuro que fue el reinado de Jeroboam II. Como antagonista del profeta Jonás aparece el profeta Amós, contemporáneo, que es conocido como el profeta de la justicia y que profetizó constantemente en el nombre de Dios y en contra del rey Jeroboam II. Existían dos tipos de profeta, el palaciano y el que venía de fuera del palacio, llamado por Dios. Jonás es precisamente un profeta palaciano y su profecía estaba inseparablemente vinculada a los intereses de la monarquía. Y el autor del libro del profeta Jonás lo toma como paradigma del profeta que no quiere cumplir la voluntad de Dios. Si usted no ha leído el libro del profeta Jonás, que tiene 4 páginas o menos, es muy breve, yo lo invito a leerlo. Es la historia de un profeta que recibe una orden de Dios que a él no le gusta, por lo tanto decide huir de la presencia de Dios en el templo y se escapa a un punto extremo de Jerusalén por el mar Mediterráneo hacia España. En el camino Dios envía una tormenta y los marineros paganos que viven con él esa tormenta se convierten a Jehová. Y Jonás sugiere que lo arrojen al mar para que se calme la tormenta. Y algunos sugieren también que de esa manera moriría y no cumpliría, no se vería obligado a cumplir la orden de Dios. Al lanzarlo al mar, este se calma. Jonás es tragado por un gran pez, está 3 días dentro de él. Posteriormente el pez lo vomita en una playa cerca de Nínive y Dios lo envía de nuevo a predicar. Esa prédica de Jonás se sintetiza en 5 palabras. En 40 días Nínive será destruido. Ese es todo el sermón. No habla de que lo envía, no. Él solamente va pregonando por la ciudad esta frase. Y para su sorpresa, los ninivitas, desde su rey hasta los siervos, se arrepienten, hacen luto y se convierten a Dios, incluso los animales, de los cuales son responsables, viven también el proceso y se integran a este movimiento de arrepentimiento. A disgusto de Jonás, se enoja con Dios porque justamente pasó lo que él no quería. Él quería que Nínive fuese destruida, que Dios no los perdonase. Entonces se enfurece y se sube a un cerro. Y ahí Dios tiene un diálogo con él, en donde al final le dice que es un Dios misericordioso por sobre todas las cosas. Es un libro interesante, chiquitito, y se vincula a la vida de Jesús, puesto que él lo cita cuando los fariseos le preguntan, le piden una señal de su filiación divina, y él muy molesto les dice: la única señal que les voy a dar es la señal de Jonás, recordando que Jonás estuvo 3 días en la parábola que cuenta el libro, en la barriga del gran pez, y después volvió.
haciendo alusión a su muerte y resurrección. Em, el, el imperio asirio, al cual pertenecía Nínive, era y fue uno de los más sanguinarios de la historia antigua de esa región. Y quien escribe el libro los muestra como personas dispuestas a reconocer la soberanía de Dios y dispuestas a arrepentirse a pesar de la diferencia y a pesar del poder. Es una ironía que se contrasta con la actitud del propio Israel hasta el momento, siempre rebelde ante la voluntad de Dios y desobedeciéndolo constantemente, haciendo honor al significado de su nombre, el que lucha con Dios. Y de alguna manera nos estampa a todos nosotros. Conocemos la voluntad de Dios, pero tantas veces nos cuesta llevarla a cabo de manera plena por nuestra naturaleza. También vivimos en constante tensión entre lo que nosotros queremos y lo que Dios quiere. El profeta Jonás, al negarse a aceptar la voluntad de Dios en cuanto a su misericordia y universalidad, porque el libro también nos enseña que este Dios no es solamente el Dios de Israel, sino que de toda la humanidad, se niega a aceptar la voluntad de Dios y quiere que Dios haga su voluntad. También me parece que muchas veces nosotros tratamos de doblarle la mano a Dios, pidiéndole que haga lo que nosotros queremos. Y no escudriñamos en lo que Dios quiere para nuestras vidas, que no siempre son sonrisas y alegría. Jonás quiere doblar la mano de Dios y no puede. Y en ningún momento entiende el propósito misericordioso de Dios por sobre todas las cosas. Cuando Jonás anuncia que Nínive será arrasada, un sinónimo en hebreo también es allanada, arrasado y allanado, en el sentido de emparejado, vuelto a construir, de rehacer. Los dos significados están en tensión en la misma palabra. Y es verdad, pues cuando no aceptamos la voluntad de Dios o no tratamos de entenderla, muchos aspectos de nuestra existencia pueden verse afectados y podemos causar mucho daño. Pero si entendemos la voluntad de Dios como una acción que busca allanar, rehacer, restaurar nuestra existencia, vamos a disfrutar de la bendición de lo que significa que Dios transforme nuestras vidas. Así como lo entendieron en la parábola, tanto los marineros como los habitantes de Nínive. Jonás quiere que Dios esté sujeto a su voluntad. Muchas veces pienso, yo le pido a Dios que haga cosas por mí. Y en realidad Dios no está a mi servicio. Nosotros, yo, tú, estamos al servicio de Dios. Y esto es lo que Jonás no entiende. Y es lo que la parábola busca instalar en nuestra reflexión. ¿Hasta qué punto entiendo a Dios como mi servidor? Y le pido que haga mi voluntad. Y me olvido de que mi tarea es hacer la voluntad que Él ha estampado, imprimido o impreso, no me acuerdo cómo se dice, en nuestra vida. Es una pregunta importante porque orienta nuestra relación con Dios y el camino que tomamos en nuestra vida. Yo les invito a acercarse a esta historia hermosa, a entender esta parábola y a reconstruirse, a allanarse
a partir de ella.